Un poco voy a hacer una introducción, qué son las emisiones de partículas, porque muchos habremos oído hablar de las emisiones de partículas, pero hay de distinto tipo. Pueden ser tipo de carbonoso, como el CO2, pero sobre todo en las que yo me centro es en el black carbon, que también se denomina soot, que sale de las emisiones de partículas, lo pueden ver aquí, por ejemplo, de un tubo de escape. Esto que sale del tubo de escape, lo que sale son partículas de Young, como podemos ver aquí. Esto es una escala nanométrica de alrededor de unos 100 nanómetros. Esto es lo que se ve en el microscopio de las partículas que cogemos de lo que sale de un vehículo. Normalmente hemos ensayado vehículos tipo diésel y estamos intentando también ensayar otro tipo de combustión. Este tipo de Young también se encuentra, el problema es que se puede suspender y quedar en la atmósfera, o se puede también depositar en tipo de superficies, o por ejemplo si en las ciudades se puede quedar suspendido debido a toda la contaminación de tráfico vehicular. Entonces es importante cuantificar este hollín o la contaminación en la atmósfera, y también una vez que se deposita sobre superficies. Entonces el estudio que nos centra en el estudio tanto en la atmósfera como en las superficies. La superficie que más afecta a la contaminación del hollín es la nieve, porque es una de las superficies más reflectantes. Entonces hace que se reduzca el albedo, como esto ya lo habrán comentado, y genera un derretimiento y un cambio hidrológico en los ciclos del agua. Este es un poco el enfoque en el que vamos a contar. Para ello, como he comentado, es una evaluación, una tesis teórico y experimental. Os voy a relacionar un poco, esto es una especie de una tabla resumen en la que os voy a decir un poco cómo unimos tanto los datos que tenemos experimentalmente con los que luego modelamos para poder tener una validación de los resultados. El software que he desarrollado lo hemos denominado OptiPar, por partícula lógica de partículas, que es todo lo que se encuadra en este cuadrado aquí azul. Pero para poder modelar este software pues necesitamos algunas alimentaciones experimentales. Básicamente pues podemos tener distintos tipos de materiales con los que queremos evaluar sus propiedades morfológicas y ópticas. Tenemos un campo de ensayos pues en el que tenemos unas medidas espectrales y luego también medidas del tipo de nieve que tenemos o de las condiciones climáticas como la nubosidad. Otras condiciones son también el ángulo cenital. Entonces son parámetros que nos retroalimenta también al modelo. Otros datos importantes son la densidad y la concentración que tengamos del contaminante que se nos deposita y el análisis de las partículas como su morfología y su composición. Todo esto nos permite hacer un modelo. Un poco el estudio que le hemos enfocado, como os ha dicho, en tres partes. El estudio de efectos de superficie nevadas, una primera evaluación en el que tenemos un vehículo diésel, esto es un Peugeot 3008, en el que lo enseñamos en un banco de vehículos, como podéis ver aquí. Recogemos partículas y luego las depositamos artificialmente sobre la nieve. El siguiente estudio que voy a comentar es un estudio en el que directamente con el mismo vehículo se ha hecho una deposición directa con una especie de una conducción y un cono sobre una superficie nevada. Esto directamente lo único que hacíamos era hacer aceleraciones, pero ahora lo explico más en detalle. Y el último estudio que hemos hecho es evaluar ya de forma conjunta todo el efecto de una carretera sobre la nieve a una diferente distancia de la misma. Entonces, para el primer estudio, el estudio A, tenemos que primero hacer un estudio del banco ese que os he dicho de rodillos. Tenemos un Peugeot 3008, un vehículo diésel, como el que os muestro aquí en la imagen, anclado a un banco de rodillos. Esto es un vídeo del ensayo que hicimos. Esto es el ventilador para poder considerar las condiciones como si estuviéramos en las velocidades. Ensayaron velocidades desde ralentí hasta 120 km por hora. Pues en las velocidades así, y también de ciudad de 50, 70 y 100 km por hora. Y aquí teníamos el rodillo que nos permite evaluar cambiar el tipo de condiciones. A través del Peugeot tenemos que diluir la muestra porque por condiciones del flujo y de los equipos que vamos a instalar posteriormente, instalamos se llama un DMA y un CPC, que básicamente es contamos el número de partículas que pasan por el flujo
Y también el IDEME nos permite determinar qué tamaño está pasando. Queremos saber un tamaño y un número de partículas específicas. Una vez esto, también indicamos un FNano, que esto es como un muestreador, metemos unos filtritos, algunos me habéis visto ya estos días metiendo unos filtros, que luego metemos en el microscopio, que veis es una rejilla en la que luego se ve, esto está magnificado para ver un ejemplo, donde se ve luego el tipo de partículas. Y también hicimos mediciones ópticas con un equipo de atenuación de fase, en el que medíamos la capacidad de extinción y absorción de las partículas. Esto, por ejemplo, nos dio unos resultados de un albedo de las partículas, que es como el albedo de la superficie, pero de una propia partícula, a diferentes velocidades y cómo afectaba en función de tamaño. Entonces, caracterizamos en el banco rodillos, y cuando teníamos esto, ¿qué hicimos? Con esa caracterización, el banco rodillos, nos fuimos a Madrid, a la Sierra de Cotos, y hicimos una contaminación artificial con hollín, con lo recogido en los ensayos previos, y obtuvimos estos resultados. Las curvas negras hacen referencia a lo experimental y las azules son las modeladas con el software que os he comentado antes, el Optipar. Arriba a la izquierda se muestran un filtro de lo que recogimos de la nieve, que se consideraba como limpio, pero no era totalmente limpio, como pueden ver, porque tenía una contaminación ya de 3,3, una concentración de partículas, porque era una zona como Portillo, que también es una zona de esquí para transitar muchos vehículos. Y luego, tras realizar la contaminación con lo que habíamos recogido, pues se observó esta reducción de albedo. Esto, para validarlo, también se modeló con otros softwares que se disponen, que existen o sea, sobre todo son el SNICA y el SNOTATES, que son ampliamente conocidos, y se determinó también el albedo ProBank, que es como todo el albedo, un albedo promediado, y se observaron pues unos resultados bastante aceptables y similares a los experimentales, sobre todo mejor del modelado con el Optipar, porque lo bueno de este modelo, a diferencia del SNICA, es que nos permite caracterizar la morfología de las partículas, en el que el SNICA solamente es concentración. Entonces estas diferencias, sobre todo en la zona del visible, aquí, se deben a esa cuantificación de la morfología de las partículas. Este era uno de los estudios, hicimos esto, y luego pues, lo que hicimos fue coger el coche, nos fuimos en este caso a Sierra Nevada, en Granada, en la Sierra Granadina. Hicimos con un cono, aquí podéis ver la tubería directamente del escape del vehículo, y pusimos un cono y fuimos haciendo aceleraciones, ¿no? ¿Veis la salida? Hicimos primero, pues sin la aceleración, y medimos el blanco. ¿Qué teníamos de bases? Como nuestra base, nuestro negro, ¿no? En este caso negro, pero era blanco. Le metimos 30 aceleraciones. Y ya, si empezáis a ver, se observa aquí una poquita de mancha, y ya que ha bajado el albedo bastante. Las líneas continuas y las discontinuas es modelado y experimental. Metimos otros 30 acumulativo, 30 aceleraciones más, y ya se manchaba y iba bajando. Metimos otros 30 aceleraciones, llegando hasta 90 acumuladas, 120 y 150. Como podéis ver, desde el principio hasta 150, aquí se generó pues, una importante contaminación. Es verdad que hay efectos debido al cono, que era un efecto muy concentrado, pero queríamos ver un poco la evolución. Y como observáis, se puede ver una reducción del albedo desde alrededor de 0,9 hasta valores de 0,5. Y el último ensayo un poco recogido que realizamos fue aquí en Portillo, en Cancha Pelada, arriba de la aduana, en el que al lado de la carretera lo que hicimos fue hacer unos puntos a lo largo de la distancia de la carretera de forma perpendicular, y medimos con diferentes equipos, y básicamente, como podéis ver, está la carretera que está ahí arriba, hicimos unos 12 puntos de medida perpendicular a una distancia más o menos equidistante. Y esto es lo que medimos: tamaño de grano de la nieve, concentración, rugosidad y nubosidad. Y estos son los albedos que consideramos como referencia, y un albedo también que sería el que obtuvimos. Esto no me voy a parar mucho a escribirlo porque sé que Magín Lapuerta, el profesor Magín Lapuerta, va a explicar este ensayo más en detenimiento. Y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y cualquier pregunta.
Sí. El tubo que utilizaron para desviar el flujo del escape hacia la zona de posterior de la nieve era un tubo amarillo de plástico. Sí. Ya. Y Porque para evitar que se quedaran las partículas, porque si era metálico y tal, también era el que era más flexible, porque si era un tubo muy rígido no podíamos hacer la curva. claro. Sí, Obviamente. ¿Y la unión del escape hacia el tubo era también del mismo plástico? ¿O era No, otro? había una sonda específica, o sea, había una conexión. Ya. Porque además esto fue, bueno, no lo he dicho, pero antes del catalizador y de la... Porque claro, estos vehículos ya llevan recogen las partículas y intentan no transmitir tanto a la atmósfera. Pero entonces Claro. queríamos evaluar sin ese catalizador. Sí. ¿Y ustedes creen que porque igual los tubos de escape se calientan eventualmente en el transcurso del tiempo? Me imagino que el plástico igual el que estaba unido al tubo. El que estaba unido creo que no era plástico, sino que lo conectamos una tubería, era una sonda, Ah, y la luego sonda, ya, ya. sí. Ya, entonces no estaba directamente el Lo que pasa es una sonda más grande. Ya. Sí, De todos modos, las sí. aceleraciones establecimos un tiempo dado para que también diera un tiempo de recuperación y no era acelerar constantemente. Creo que había unas intercaladas, no me acuerdo, a lo mejor cada 20 segundos o 30 segundos para que hubiera un tiempo de recuperación. Ya, entonces no afectaba, ¿no? Sí, obviamente a lo mejor otra tubería hubiese más fácil, pero claro, llevamos todo en un coche, no Sí. siempre vienen las limitaciones de campo. Claro. Gracias. Nada, vale. Sí. Gracias, Sofía. Lo interesante, digamos, de estos experimentos es que puedan ver las distintas aproximaciones, digamos, que uno hace cuando genera, digamos, preguntas que quiere responder y son aproximaciones experimentales complejas, digamos, que uno tiene que llevar a cabo para poder desarrollar y que la idea es que los estudiantes abran un poco la mente hacia estos distintos procesos experimentales en terreno. Entonces, siguiendo con la misma pregunta, no sé si me di cuenta, el tubo era coagulado. Sí, Tenía articulación, claro, para que nos permitiera... porque nosotros hicimos ese mismo experimento, ese mismo Aquí, experimento lo me hicimos acuerdo, acá, sí. con Magini y Hans Musmuller. Fue en los albores de esta historia cuando hicimos esto hace muchos años atrás. Y el problema era eso, ¿no? Que en definitiva, bueno, usamos un tubo de conexión metálico al tubo de escape, por lo mismo que decía Simón, que era un tema de calentamiento. Calentamiento, derretimiento de la conexión. Y después de las pérdidas que uno pudiera tener de partículas en el tubo, en el trayecto entre el tubo de escape y la zona de emisión. Obviamente hubo pérdidas porque cuando acabamos el tubo estaba negro. No. Se acumuló en las paredes. Sí, sobre todo más al final, también en la boca del cono, aquí no he puesto la foto del cono, pero también eso se notaba. También el problema, el cono fue un poco la idea para evitar que el viento nos llevara las partículas, porque cuando hicimos este ensayo, todo esto vas aprendiendo del anterior. Cuando echamos contaminación artificial, como te venga un poco de viento, a lo mejor tú lo quieres echar aquí y te cae aquí. Claro. Entonces, por eso fue la idea un poco del cono para focalizar y poder ver exactamente en un punto toda esta concentración cómo afectaría. Además que se notaba que esto estaba derretido, ¿no? De la cantidad de hollín que había. Claro, nosotros cuando hicimos ese experimento las primeras veces usamos todo tipo de cosas. Usamos un poncho Sí. para cubrir. Recuerdo la que me nieve. dijisteis que pusisteis incluso como un círculo, lo que pasa que derretía Exacto. al extremo. Claro. Varios de nosotros quedamos negros, pintados. Varias veces que hicimos el experimento porque el polvo nos llegó finalmente, o sea, a la cara. Sí. Usamos de todo tipo de instrumentos, cono, poncho. Claro, lo bueno del círculos. cono es que no nos afectó a Exacto. nosotros. Además Así que, independientemente de que se haya quedado parte del material en el tubo, lo que interesa aquí finalmente es lo que cayó en la nieve. Sí, claro, Tanto eso es. ese- Porque no podíamos cuantificar ni estar rascando luego el tubo. Además que estos ensayos se hicieron también con las máscaras. Sí, Gonzalo. Hola, oye, esto es un experimento de alguna manera controlado y se ve bastante negra la muestra. La pregunta, ¿qué es lo que uno encuentra regularmente en cordillera, en términos de magnitud? Claro, por eso hicimos la este. acumulación de polvo. Ya, pero por eso, el experimento te da cuenta que el albedo se reduce drásticamente.
porque la concentración del experimento es bastante alta, pero en depositaciones naturales. Sí. De Portillo o alguna otra experiencia de referencia, ¿a cuánto baja? ¿Ya? Pues el me albedo refiero a la estaba en un concentración. 0,8. No, no te pregunto el albedo, te pregunto la concentración de polvo. La concentración estaba alrededor. En masa, digamos, en... Sí, bueno, la tenemos aquí. Depositada en la nieve alrededor de entre 0,15 y 0,05. Ya, pero eso Depositado en no- nieve. Ya, ¿y la unidad de...? Miligramos kilogramos. Miligramos. Serían 1,5 ppm. A ver la conversión. Microgramos por kilo de nieve. Sí. Microgramos de polvo. ¿Y el ratio entre los dos, entre el experimento y lo que uno encuentra, cuánto sería? El limpio porque lo bueno es que hicimos un día, es que no quería centrarme mucho como lo comentamos aquí, hicimos un día previo limpio en el que se había nevado y no había habido tráfico en varios días. Entonces eso lo tomamos como nuestra referencia de limpio y ese día fue de 0,001 microgramos por kilogramo. Entonces casi nulo, no había casi contaminación. Entonces no es que la inicial fuera 0,04, es que la inicial que partíamos de referencia ya era baja. Gracias. Claro. Sería bueno que comentara, ¿cierto?, que estos datos están... Sí, estos datos están publicados y este último en previsión de publicarse Eso. recientemente. Los Ahí. otros dos estudios, tanto el del vehículo, este está publicado en un artículo de Atmosphere, el A está en uno de Aerosol Science y el del banco de rodillos también lo tenemos en revisión. Está todo... Y el último está en el horno. Está así, Tostadito. a punto de caramelo, como vivimos allí. No sé. El programa dice... ¿No hay ninguna pregunta más? Pues ha sido un placer. Ah, sí,